Bueno, una situación conflictiva que en un momento se presentó como un gran avance, lo del trigo transgénico, Mercedes. Claro, recordemos que el trigo transgénico, que es una nueva semilla que a los primeros días de octubre, a través del boletín oficial, el gobierno informó la aprobación de esta semilla con todos los productos y subproductos derivados provenientes de este trigo transgénico. Bueno, ahora la novedad, la noticia, es que más de 1000 investigadores del CONICET y también académicos de 30 universidades públicas se expresaron en rechazo a este trigo transgénico. Le elevaron una carta abierta al gobierno nacional explicando lo riesgoso que es para la salud y para el medio ambiente esta nueva semilla. Pero vamos a conocer un poco más detalles de esto. Bueno, cómo no, y por eso estamos en contacto con Guillermo Folguera, es biólogo, investigador del CONICET. ¿Cómo te va, Guillermo? Un placer, como siempre. Muy buenos días. No, a ustedes, gracias. Bueno, esto para los que no estamos muy metidos en el tema, cuando se hizo la presentación nos pareció como un gran avance para lo que es la agricultura argentina, es un gran progreso, pero sin embargo cuando empezamos a leer las distintas posturas parece ser que no todas son buenas, ¿no? Bueno, acá hay que arrancar primero analizando de qué se trata. Es en general lo que se llama un paquete tecnológico que involucra, en este caso, al trigo, y que en este caso le confiere dos características. En un caso, en una de ellas es la resistencia a condiciones de sequía, de estrés hídrico, y en el otro la resistencia a un herbicida, que es el glufosinato de amonio. En este sentido hay que analizar, por empezar, esas dos características que puede implicar, y por eso es importante reconocer que siempre que estamos hablando de un producto tecnológico hay un riesgo asociado. Y eso es cierto. En este caso, lo digo directamente porque seguimos hablando, pero las dos preguntas que uno puede hacerse inicialmente es qué significa en condiciones de sequía cultivar trigo y qué nivel de toxicidad tiene el glufosinato de amonio. Hoy, por ejemplo, en estos momentos de sequía, porque se habla de la cosecha de trigo, que no va a ser de lo esperado, que va a tener una reducción, ¿ese trigo hubiese rendido más, hubiese rendido mejor? Acá uno entra a discutir con las personas que producen el producto en cuestión, valga la redundancia. Sí. Las promesas que pone tanto la investigadora Raquel Chan, que lideró la investigación, como la empresa que la comercializará, que es Bioceres, obviamente es un lenguaje publicitario que dice que en condiciones de sequía aumenta la productividad. Claro. Ahora, acá es importantísimo entrar en cuestiones de salud y de ambiente. Un terreno, un territorio que tiene condiciones de sequía es un territorio frágil. Tratarlo como que no tenga problemas y que en ese sentido se pueda pampeanizar, ¿no? Tratar como si fuera todo pampa húmeda, y genera directamente problemas ambientales. En un contexto como el argentino, bueno, ustedes están padeciendo muchas de esas consecuencias, donde el tema ambiental ha quedado muy fuertemente en la agenda, producto de sequías, incendios. Posiblemente en poco tiempo inundaciones, etc. Y la otra cuestión muy preocupante de manera directa es Argentina está liderando a nivel mundial el uso de químicos que afectan directamente la salud. Y el glufosinato de amonio, por ejemplo, los estudios de Damián Marino de la Universidad de La Plata, multiplican casi por 15 la toxicidad ya conocida del glifosato. Con lo cual la pregunta es quiénes salen beneficiados de esta medida y por qué en este contexto tan delicado se decide avanzar con esto tan cuestionado, ¿no? Claro, porque esa es la pregunta, Guillermo. El Gobierno Nacional emitió la aprobación a través del Boletín Nacional, el Boletín Oficial, y uno piensa, bueno, tiene que haber tenido un grupo de expertos, de especialistas que han estudiado, ¿no? Este trigo. ¿Qué habrá pasado? Porque ustedes ahora, bueno, están rechazando esto que se aprobó. Sí, acá yo voy a hacer, quizás para la audiencia va a sonar raro lo que voy a decir, pero acá es importante comprender que especialistas hay en todos lados. Yo con esto no estoy diciendo que uno estudia y uno se forma efectivamente para no decir cosas que no son. Lo que digo es que lo especialista acá no garantiza nada, porque acá estamos hablando de temas de política pública. Y hay intereses, me imagino, ¿no? Muchos, fuertes. ¿Cómo? Perdón. Y que hay cruzados de intereses y muchos y fuertes. Claro. Entonces, lo que hay que preguntarse es esto: ¿qué sectores salen beneficiados con esta medida y qué lugar se le dan a estos potenciales riesgos? ¿Y qué sectores salen beneficiados? Y bueno, evidentemente sale un sector muy particular, porque además salieron también, junto con los académicos,
salieron sectores de producción de trigo preocupados porque esto está directamente conectado con la aprobación de Brasil. Y además hay un tema que si bien el trigo es autógamo, ayer yo justo hablaba con Fernando Frank, que también trabaja en temas asociados, hay que recordar que también hay un potencial muy fuerte, contaminante, ¿sí? Del trigo a partir de fecundación cruzada. Si bien es bajo, en términos de riesgo, existe ya experiencias en las cuales se registró que trigo, en este caso modificado genéticamente, contaminaría trigo no modificado genéticamente. Con lo cual, la idea de pensar, bueno, acá cultiva el que quiere y el que no quiere saldrá indemne, es falso también. Claro. ¿Qué sectores salen beneficiados? Y evidentemente los sectores que están impulsando el producto y un sector muy particular que puede llegar a comercializar, en este caso con Brasil. Tanto para el resto de los productores, para las poblaciones lindantes, como aquellos que están produciendo otro tipo de producto que no es trigo, evidentemente solo hay factores de pérdida. Con lo cual es muy importante acá, reitero, discutir cuestiones de política pública, más allá de las propias palabras de las personas involucradas, claro, y que impulsan este negocio en cuestión. Bueno, y ahora, Guillermo, ustedes le elevaron una carta abierta al gobierno. Además son muchos, se está hablando de más de 1000 investigadores del CONICET y universidades públicas de todo el país también que se han sumado a este rechazo. Sí, primero porque el trigo tiene toda una cuestión emblemática en nuestro territorio, claro. Así como el maíz en México, recuerdo cuando salió el maíz transgénico, yo estaba justo viviendo en México, directamente afecta la mesa de los argentinos y argentinas. Y también yo hablé con ustedes a partir de otras noticias que tuvimos este año, se están juntando muchos temas y hay una sensación colectiva de muchísima preocupación. Digo, no es independiente este tema de los incendios, no es independiente este tema de las sequías, no es independiente este tema de los proyectos de megafactorías de cerdo. Digo, entonces hay en el caso de la comunidad académica, hay una preocupación muy marcada por un conjunto de temas que, lejos de resolver los problemas que estamos viviendo, los agrava. El tema de los agroquímicos, agrotóxicos en Argentina es alarmante. No tenemos datos oficiales, ni de las contaminaciones de cuerpo de agua y territorio, ni de los temas de salud. Y entonces, habilitar, en este caso, para uso invernal, uno de los considerados químicos más tóxicos, es una barbaridad en términos estratégicos, y más con la celeridad que se le quiere dar, porque no hay ningún estudio ni a mediano ni a largo plazo. Guillermo, y coincido, comparto, y me parece que es para exigir el tema de las políticas públicas, ¿no? Porque todo esto por separado parecen temas absolutamente distintos, y cuando los unimos tenemos que estar hablando de políticas públicas para seguir cuidando la salud de los argentinos y el ambiente del argentino, ¿no? Totalmente, por eso es tan importante la tarea de ustedes, porque digo, nosotros como académicos podemos alertar, podemos señalar y podemos marcar los criterios técnicos, pero la discusión es una discusión pública, y es una discusión cómo queremos vivir y qué riesgos estamos dispuestos a tener. Y en este sentido es fundamental informarle a las comunidades, por ejemplo, qué riesgos sufren si al lado les ponen un campo con trigo modificado con esta tecnología, qué riesgo implica en términos ambientales a partir de condiciones de sequía y qué riesgos implica este tipo de fumigación. Entonces, si no hacemos extensiva y si no tomamos una decisión de manera colectiva, académicos y sectores no académicos, evidentemente estamos en problemas. No es mi caso, pero muchos dicen, bueno, siempre oponiéndose, siempre cortando el avance, siempre poniendo palos en la rueda a lo que supuestamente, y lo pongo entre comillas, es un avance científico. ¿Esto lo han escuchado ustedes? Están permanentemente en contacto con esa situación, ¿no? Claro, a mí me lo dicen muy seguido. Yo trabajo en particular en temáticas entre ciencia y tecnología y problemáticas socioambientales. Lo primero que hago es marcar el plural. Acá tenemos tecnologías en plural y hay tecnologías que son muy beneficiosas y hay tecnologías que tienen tal cantidad de riesgos asociadas que es necesario poner una pausa y preguntarse si es la mejor estrategia. Entonces acá no se trata de oponerse o no oponerse como si fuera blanco y negro y que estemos hablando de prociencia o anticiencia. La pregunta es, frente a esta tecnología en este caso, ¿qué tipo de problema viene a resolver? ¿Qué tipo de problema vendría a resolver el trigo transgénico en el contexto local? No queda claro. ¿Qué tipo de riesgo tiene asociado? Bueno, tiene riesgos ambientales muy marcados y tiene potenciales riesgos a la salud muy marcados. ¿Estamos dispuestos a cumplir
estos beneficios que no quedan claros y cumplir estos riesgos en función de lo que está planteado? Es esa la discusión que tenemos que dar. Acá no se trata, está muy bien la pregunta, te la agradezco, pero no es una discusión pro anti, sino una discusión en función de los problemas que tenemos, qué soluciones potenciales hay. Yo me quedo con la pregunta de quién beneficia. Siempre es muy interesante hacerla. Totalmente, de acuerdo. ¿Y qué riesgos? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a cumplir? Acá, y agrego algo más, acá el tema de la temporalidad es clave. Estamos viendo todas las personas y los científicos que estamos trabajando en este tema, que hay lo que llamamos un cortoplacismo. Se visualiza una entrada rápida de dólares a corto plazo, se busca una entrada rápida de dólares y no se entiende que esto a mediano y largo plazo genera consecuencias. Tanto mis estudios en la zona de Entre Ríos, de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires, como de Córdoba, respecto a la situación de agrotóxicos y respecto a la situación de crisis ambiental, es alarmante. Digo, tendría que ser prioridad. Y eso involucra otro tipo de temporalidad en las soluciones. Esta cuestión, este avance de esta modificación HB4 y de este paquete tecnológico no permite visualizar eso. Y digo una sola cosita que no dije y que me parece importante. Me parece alarmante también que los riesgos se pongan debajo de la alfombra. Respecto al glufosinato de amonio, los propios impulsores e impulsoras como Raquel Chan marcan que es solo un marcador. Es un error subestimarnos tanto, cuando evidentemente si tiene una tecnología de resistencia al glufosinato de amonio, la experiencia marca que es para usarlo el glufosinato de amonio. Si no, tendría un marcador respecto a, por ejemplo, antibióticos, otro tipo de producto. Entonces, creo que es muy importante también la sinceridad. ¿Qué riesgos puede tener esto y qué riesgos en ese sentido socialmente estamos dispuestos a sufrir? Qué interesante escucharte. Muchas gracias, Guillermo. No, les agradezco a ustedes por el compromiso, por abrir la discusión. Así que un fuerte abrazo desde el sur. Abrazo para vos, Guillermo. Hasta luego. Chau, chau.